Hola, bona vesprada a totes i a tots i benvinguts a este webinar sobre el Pla Estratègic de la PAC que impartim des de la Unió de Llauradors. Abans que res, el que vos voldria recomanar és que punxareu en la campaneta que teniu en la pantalla de YouTube per a poder rebre tots els vídeos que elaborem i difonem des de la Unió. L'actual presentació de la PAC ve arran que el passat 1 de gener va entrar en vigor el Pla Estratègic de la PAC. Com molts ja sabeu, l'any passat ja vam fer una sèrie de xerrades explicatives, sobretot molt amples, dirigides a explicar el que era l'estructura de lo que anava a vindre, de lo que ja tenim, i aquesta presentació és una presentació més exhaustiva, més concreta, en base als reals decrets que veieu en la primera pantalla de la presentació, que és des d'on hem extret el resum i la part més important d'allò que ens pot afectar a la nostra agricultura i a la nostra ramaderia. Al ser una presentació molt extensa, l'han dividida en 2 parts. Avui farem el que és la part de les bones condicions ambientals, agràries i ambientals, el que és l'ajuda bàsica a la renta per la sostenibilitat i el pagament redistributiu. I ja el dimecres que ve, el dia 1 de febrer, farem la resta de la presentació, que anirà més dirigida a lo que són els ecorègims, que és una de les novetats d'esta PAC, les ajudes associades i una pinzellada a lo que és les ajudes del programa de desenvolupament rural. Jo, abans de donar pas al meu company Francis, que serà el que portarà el pes de la presentació, el que sí que vull dir-vos és que teniu un xat en el qual podeu fer les consultes i preguntes que considereu. Les que ens doni temps a contestar, les contestarem al llarg de la presentació i les que no, al final hi seran uns correus electrònics que també ficarem en el xat. Per a aquestes consultes me les podeu fer per correu electrònic i vos contestaran. Jo, sense més, per anar avançant, la previsió de la durada és 1 horeta i quart aproximadament, perquè, com diem, és molt extensa. Jo, sense més, vull donar el pas al meu company Francis Ferreres, que serà el que vos farà l'explicació més concreta. Moltes gràcies. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que estáis aquí, que vais a compartir un rato de esta tarde con nosotros. Vamos a intentar explicar de la forma pues más intuitiva para todos nosotros lo que sería una parte del plan estratégico de la PAC. A mí siempre cuando realizo estas charlas de forma presencial, que bueno, pues por supuesto es a lo mejor un poco más fácil que de esta forma virtual, pero que nos tenemos que ir acostumbrando a estas prácticas porque han venido para quedarse. Siempre me gusta decir que la PAC este año es como, bueno, que es como una mesa, ¿no? Una mesa donde hay unas patas, unas patas, algunas son muy fuertes y muy importantes. Hoy vamos a ver 2 patas, una de ellas es la condicionalidad reforzada y otra pata serán las intervenciones de la PEPAC, que vamos a ver la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que será que se denomina ABRS, y el pago complementario redistributivo. Y en la presentación del próximo día 1 de febrero vamos a ver 2 patas más. Una sería los ecoregímenes, que son voluntarios, y todo lo que es referente a las ayudas asociadas y ayudas PDR. La condicionalidad reforzada sustituye a la anterior condicionalidad, ¿vale? Aportando novedades importantes. La regula el Real Decreto 1049/2022, ¿vale? Y tiene 3 partes. La primera parte serían los requisitos legales de gestión, la segunda parte serían las buenas condiciones agrarias y medioambientales y la tercera parte sería la condicionalidad social. Y antes de empezar con esto, me gustaría recordaros que como novedad, esta PAC viene recogida en una ley, la Ley 30/2022, que regula todo el sistema de gestión de la política agrícola común. ¿En qué nos repercute esto? Pues nos repercute que esta ley lleva asociada
¿vale? Un carácter, bueno, unas secciones de carácter sancionador. Es decir, con anterioridad, cuando teníamos algún incumplimiento, teníamos una penalización. Por ejemplo, una penalización con condicionalidad, una penalización en temas de ayudas, ayudas asociadas, y no nos pagaban o nos reducían el importe del pago en función de la penalización que teníamos, ¿vale? Esta anualidad, esta ley, lo que nos trae es que, aparte de estas penalizaciones que van a existir y que pueden existir también en función de que realicemos mal una declaración, por ejemplo, o en que incumplamos cualquier requisito legal de gestión, cualquier buena práctica agraria, pues puede conllevar sanciones. Sanciones administrativas que pueden llegar a tener un importe de hasta 10.000 euros, ¿de acuerdo? Yo recomiendo que, aparte de lo que yo voy a comentar esta tarde con vosotros, pues es muy importante, porque la mayoría de la gente que entra en este tipo de webinars son profesionales que se dedican a esto, pues que, aunque sea enfarragoso, que os leáis la normativa, porque es súper difícil reducir toda la que hay, con todos los matices que hay en una presentación, es imposible, y por lo tanto, pues creo que es importante que, aunque a ratos, ¿no? Pues que la gente lo vayáis leyendo y tengáis conciencia de todo lo que hay detrás, porque es bastante. Eh, Vamos a entrar ya en lo que serían los requisitos legales de gestión, vamos a entrar en la condicionalidad. Es la pata fundamental de esta PAC, ¿vale? Esta PAC es una PAC muy medioambiental, por decirlo de alguna forma, y la BECAM, o las condiciones, la condicionalidad reforzada, es la base legal. El Real Decreto este es la base legal de todo lo que va tocando esta condicionalidad, ¿vale? Los requisitos legales de gestión, hay 11 requisitos legales de gestión, vamos a ir uno por uno intentando explicar un poquito. El requisito legal de gestión 1 y el 2 hacen referencia al agua. En ellos están todo el control de las fuentes difusas de contaminación por fosfatos, y también nos encontramos en explotaciones agropecuarias, en las zonas, programas de actuación en zonas vulnerables, todo lo referente a nitratos, ¿vale? El Real Decreto 47/2022 sobre la protección de las aguas contra contaminación difusa, las directivas de la Unión Europea, reales decretos, en este caso ya el Real Decreto de Nutrición Sostenible, y las normativas autonómicas como la Orden 10/2018, que en este momento se está gestionando para modificarlo, ¿no? El objetivo es, pues, intentar reducir en gran medida la contaminación tanto por nitratos como fosfatos en el agua. El reglamento de gestión, el requisito legal de gestión 3 y el requisito legal de gestión 4, que harían referencia a la biodiversidad o paisaje, ¿vale? Ahí estaría todo lo que entraría todo lo que es la directiva Aves, ¿vale? La ley de biodiversidad, todo lo que hace referencia a la conservación de hábitats de especies de aves migratorias amenazadas y en peligro de extinción, y a la conservación de hábitats y especies de red natura dentro de la red Natura 2000, ¿de acuerdo? En el requisito legal de gestión 5 y el 6 de seguridad alimentaria, ¿vale? Entraría todo lo que hace referencia al reglamento 178/2002 de seguridad alimentaria, regla paquete de higiene, ¿no? Trazabilidad de productos, uso sostenible de fitosanitarios, todo lo relativo a la higiene de los piensos de la explotación y las responsabilidades que tenemos dentro de nuestra explotación. Y sobre todo en el requisito legal de gestión 6, que no existan nuestra explotación sustancias no autorizadas ni que se administran a los animales. Esto no suele ocurrir, pero siempre, sobre todo en productos fitosanitarios, donde las caducidades de materias primas, pues suelen ser muy rápidas, ¿vale? Porque caen algunas autorizaciones, pues nos podemos encontrar con algún producto que no podamos utilizar, ¿vale?
El requisito legal de gestión 7 y el 8 hace referencia a los productos fitosanitarios, ¿vale? Tenemos que cumplir lo relativo a las buenas prácticas fitosanitarias, las condiciones de aplicación según el etiquetado. No podemos aplicar cualquier producto en cualquier momento según la dosis que nosotros creamos oportuna. Todas las dosis y los cultivos autorizados vienen en los etiquetados de los diferentes productos fitosanitarios. Y después el 8 hace referencia a todo lo que es la formación que necesitamos como agricultores para poder aplicar estos productos fitosanitarios a nuestros cultivos, a realización de una manipulación correcta, un almacenamiento correcto, el tener la maquinaria de nuestras explotaciones, nuestras cubas de pulverizar en las condiciones adecuadas, y sabéis que es obligatorio el pasar la ITAF, que es como una ITV de este tipo de maquinaria. Tenemos que eliminar de forma correcta los restos y los envases de productos fitosanitarios, llevarlos a los centros adecuados para su recogida y gestión. Y los requisitos legales de gestión, el 9, el 10 y el 11, se concentraría más en todo el tema del bienestar animal, ¿no? Las condiciones de explotación tanto de terneros, de porcino y del resto de animales que podemos criar en nuestras explotaciones. Y antes de continuar con la segunda parte de la condicionalidad reforzada, me gustaría, me gustaría explicaros una cuestión que es muy importante cuando yo me estoy refiriendo al tema de explotación. Cuando yo me refiero al tema de explotación, ¿vale? Es todo lo que tiene un titular a su nombre. Por ejemplo, si yo tuviese 5 hectáreas de almendros, 2 hectáreas de naranjos y una granja de porcino, yo, como titular, mi explotación se compondría de todos estos elementos. No me dejaría la granja de porcino fuera porque no conlleva ayudas o no tiene ayudas por parte de la PAC, ¿vale? Para mí, la explotación es el conjunto de todo, ¿vale? Se trata como un conjunto y, por lo tanto, si yo en mi explotación de porcino, por ejemplo, tengo un incumplimiento por bienestar animal, esto me va a afectar en condicionalidad, me va a afectar en penalizaciones a las ayudas de la PAC. Y dicho esto, pues vamos a hablar ya de la segunda parte de la condicionalidad, que sería lo que son las BECAM, que son las buenas condiciones agrarias y medioambientales. En la BECAM hay 10 BECAMs, todas son importantes, pero algunas van a marcarnos más nuestro devenir por la explotación. La BECAM 1 es el mantenimiento de pastos permanentes, ¿vale? No se pueden reducir, bueno, hay una reducción máxima del 5% en comparación con el año 2018, que es el año de referencia, ¿vale? Nosotros no podemos roturar un pasto permanente si no tenemos una autorización expresa de la administración, de la autoridad competente. La BECAM 2 entraría a tocar todo lo que es la protección de humedales y turberas, no permitiendo los desbroces con finalidad agrícola, exceptuando el arroz tradicional, ¿vale? El arroz tradicional sería aquellas parcelas que en ejercicio 2018, 2019 o 2020 hayan sido sembradas en alguna anualidad de arroz. Esto vendrá indicado en una capa SIGPAC y también indica la posibilidad de poder realizar pastura con ganado tipo ovino y caprino, por ejemplo, con una carga máxima de una UGM por hectárea, a excepción de que esté regulado, o sea, un parque natural y tenga una regulación, un PORN, que regule una carga ganadera menor. En la DECAM 3 vendría la prohibición de quema de rastrojos y residuos vegetales, excepto por razones fitosanitarias, ¿no? Lo que nos marca es cumplir el artículo 27 de la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En principio, en la Comunidad Valenciana, con la caracterización, con lo que hay aprobado en la actualidad, podríamos seguir
quemando nuestros restos de poda de la misma forma que lo venimos aplicando en estos momentos. Esto en principio no nos va a afectar, pero sí que poco a poco, pues entre todos, pues vamos cogiendo conciencia y en la medida de lo posible, pues intentamos pues aplicar otras técnicas como la trituración para poder deshacernos de nuestros restos de poda. En la BECAM 4 estaría la creación de franjas de protección en los márgenes de los ríos. ¿De acuerdo? Habría cursos de aguas permanentes, lo que serían embalses, lagos, lagunas y también canales de riego, pues no aplicar fertilizantes ni fitosanitarios en franjas de una anchura mínima a 5 metros, ¿vale? Desde la crecida máxima ordinaria. Tendremos que respetar además limitaciones incluidas en las etiquetas de fitosanitarios, excepto esto en cultivos permanentes implantados. O sea, ¿esto qué quiere decir? Pues que nosotros vamos a poder seguir cultivando, si tenemos, por ejemplo, una plantación de cítricos, por decirlo de alguna forma, al lado de un curso de agua permanente, ¿vale? Pero no podríamos, si tuviésemos una parcela de tierra arable, pues no podríamos, dentro de esos 5 metros, implantar un cultivo de cereal, por ejemplo, no estaría permitido. No tendremos que realizar una producción agrícola dentro de esta franja de anchura mínima de 5 metros, salvo plantaciones ya existentes, lo que estaba comentando antes de cultivos permanentes, y la siembra de flora silvestre, pastoreo o la siega sí que estará permitido. Se mantendrá una cubierta vegetal que podrá ser sembrada o espontánea, que será distinguible perfectamente entre la zona en que estamos cultivando y la zona que no estamos cultivando. El ABECAN 5 nos habla de la reducción del riesgo de degradación y erosión del suelo, ¿vale? Pues no tenemos que labrar en la dirección de máxima pendiente cuando una superficie o un recinto tiene más del 10%, a excepción que ese recinto de una pendiente mayor del 10% se encuentre con terrazas o abancalado. En la BECAM 6, esta es una de las, a mí me gusta decir ya de las importantes, no, todas son importantes al final, pero importantes digo porque en nuestro día a día tendrán más resonancia y nos van a sonar bastante más. La BECAM 6 es la que nos marca la cobertura mínima del suelo para evitar suelos desnudos en periodos más sensibles. En función de si tenemos en nuestra explotación cultivos herbáceos de invierno o cultivos leñosos, pues nos indica unas cuestiones. En cultivos herbáceos de invierno, o sea, lo que es el cereal de invierno, no se permite labrar el suelo con volteo ni con laboreo vertical, o sea, no se permitiría con palas ni con el cultivador entre labrar esa parcela entre la fecha de recolección de la cosecha y el 1 de septiembre. Esto es igual para todas las comunidades. Los suelos tienen que estar cubiertos permanentemente, durante todo el año, salvo el tiempo de levantamiento del rastojo y la siembra. Las comunidades autónomas podrían modificar estas fechas, pero en este momento aún no tenemos ninguna modificación de esta fecha del 1 de septiembre. En cultivos leñosos, cuando tenemos un recinto con una pendiente igual o superior al 10% y no existe un abancalamiento, será necesario mantener la cubierta vegetal con una anchura mínima de 1 metro en las calles transversales a la línea de máxima pendiente. Esto entre el mes de octubre a marzo, ambos incluidos. ¿De acuerdo? En 2023 existe una excepción y tendríamos que cumplir esta cubierta vegetal como mínimo en un periodo de 2 meses de forma continuada dentro del periodo de octubre a marzo. Esto lo explicaremos en el próximo día 1 de febrero porque viene muy en consonancia con uno de los ecoregímenes, en concreto con el ecorégimen P6 de cubierta vegetal, y ahí explicaremos pues cómo hay que hacerlo
para que todos tengamos claro pues, este requisito. En los recintos abancalados será necesario para marcar los diferentes ribazos, las terrazas, los márgenes de piedra, los terraplenes, como elementos del paisaje para justificar este abancalamiento. Ahora después veremos una fotografía de una parcela del SICPAC. Vamos a verla ahora mismo. Veremos una parcela del SICPAC con un elemento del paisaje. Cuando entréis en SICPAC este año, ¿vale? En esta versión actual, veis que, bueno, todos conocéis en la parte derecha está todo el tema de las capas. Yo en esta parcela que tiene un elemento del paisaje, eliminado la parte del recinto porque tiene una coloración muy parecida a lo que nos marca el elemento del paisaje. He indicado elementos del paisaje para que me los dé de alta, para que los elementos del paisaje que ya se encuentran en SICPAC me los marque, ¿vale? Y nos encontramos que en esta parcela que está abancalada, en este ribazo, ya nos encontramos una pequeña línea, ¿vale? Esta de aquí que hay en el ribazo, no sé si vosotros marcáis el cursor o no, pero creo que lo podréis observar bien porque se ve un poco más morado la línea, ¿vale? Esto marcaría un elemento del paisaje. Un elemento del paisaje marcaría que hay un ribazo en esta parcela y por lo tanto tendríamos que hacer lo mismo con el otro ribazo y entenderíamos que esta parcela que tiene una pendiente superior al 10%, ¿vale? Ya no tiene que cumplir esta cubierta vegetal de 1 metro de anchura porque está abancalada y nosotros hemos justificado ese abancalamiento con la creación de estas dos líneas del elemento del paisaje. Volvemos ya dejamos los cultivos leñosos y vamos a introducir lo que nos marca la BECAM 6 para las tierras de barbecho. Las tierras de barbecho que se dan en las tierras de cultivo. En ellas realizaremos prácticas tradicionales de manejo, prácticas de mínimo laboreo o mantenimiento de la cubierta adecuada al suelo. No se podrán realizar tratamientos agrícolas sobre estas tierras entre los meses de abril a junio, ambos incluidos, y en las parcelas agrícolas que estén en zonas de influencia forestal, se podrá, por parte de la administración competente, establecer la obligación de labrar una franja perimetral necesaria para que sirva de cortafuego. Vamos a empezar la BECAM 7, la de rotación en tierras de cultivo, excepto los cultivos bajo el agua, excepto el arroz, ¿vale? En todas las tierras de cultivo es necesario realizar una rotación en todas las parcelas, excepto para aquellos cultivos que sean plurianuales, al menos tras 3 años. Entonces, nosotros es de carácter obligado cumplimiento esto en el ejercicio en 1 de enero de 2024 y nos mirarán los 3 años previos. Como este año esta BECAM está exceptuada de cumplirlo, salvo que nos acojamos al ecorégimen P3 y P4, que es el ecorégimen de rotación de cultivos o el de siembra directa, que van los dos relacionados con el cereal, ¿de acuerdo? Nos mirarían los ejercicios de la solicitud única del 2021, de la solicitud única del 2022, nos mirarían la solicitud única del 2024 y la solicitud única del 2025. Pero si solicitamos dentro de nuestro expediente de ayuda el ecorégimen P3 o P4, el P3 es el de rotación de cultivos y el P4 es el de siembra directa, las anualidades a cumplir esta rotación de cultivos serán la solicitud 2000, nos mirarán la solicitud del 2021, nos mirarán la SU 2022, nos mirarán la SU 2023 y la SU 2024. ¿De acuerdo? Y en cultivos plurianuales, atención, porque el máximo tiempo
que podemos tener el mismo cultivo son 4 anualidades. A la quinta anualidad es obligatorio rotar ese cultivo. ¿De acuerdo? Ahora después vamos a ver un ejemplo. Voy a intentar transmitiros un ejemplo y explicarlos esta rotación. Esto es muy importante que lo entendamos, sobre todo todas las personas que tenéis en vuestra solicitud única tierras de cultivo, ¿vale? Las tierras de cultivo, sabéis lo que es, son las que recogen como IV, TA y TH, o sea, el invernaderos, tanto cereales, que es normalmente lo que realizamos la tierra arable, la tierra arable, y la TH es hortalizas, ¿de acuerdo? Eh, también, y esto no es ninguna novedad porque en la anterior condicionalidad, en el anterior greening ya se venía cumpliendo, hay que realizar una diversificación de cultivos. En 2023 esto no es obligatorio, si no realizamos tampoco los ecoregímenes P3 o P4, o realizamos el ecorégimen y tenemos menos de 10 hectáreas. Por lo tanto, voy a explicar un poco, ahora la gente que ya tenéis cereal, pues ya esto lo tendréis muy vivo y es porque se queda igual que en la anterior campaña PAC y son entre 10 y 20 hectáreas, tenemos que tener como mínimo 2 cultivos diferentes sin que el principal sea superior al 75%. Entre 20 y 30 hectáreas de cultivo tendremos que disponer de 2 cultivos como mínimo diferentes sin que el principal no sea superior al 70%. Y cuando tenemos tierras de cultivo por más de 30 hectáreas, tendremos que disponer de 3 cultivos diferentes donde el principal no podrá superar el 70% y los dos mayoritarios no podrán superar, la suma de los dos mayoritarios no podrían superar el 90%. Ya lo sabéis que el cultivo es cualquiera de los diferentes géneros que tenemos, cualquiera de las especies, tanto Brassicaceae, Solanaceae, Curcubitácea y género Vicia. También son las tierras de barbecho, la hierba u otros forrajes herbáceos. Y esto también es muy importante saber, tenemos que conocer que el cultivo principal es el que se encuentra en la parcela entre los meses de mayo a julio. ¿Y por qué es importante? Porque hay gente que realiza en su explotación pues un cultivo de cereales de invierno y cuando llega el mes de abril cuando llega el mes de abril lo siega y planta, por ejemplo, un cultivo de sorgo. Entonces, el cultivo de sorgo sería el que permanecería entre los meses de mayo a julio establecido en esa parcela. Por lo tanto, sería nuestro cultivo principal el del sorgo. No sería el cultivo, por ejemplo, pues, de una avena o una avena. Ese no sería nuestro cultivo principal, sería nuestro cultivo secundario. En excepciones, a la cumplimentación de esto, ¿vale? Serían todas aquellas solicitudes únicas que más del 75% de las tierras de cultivo se utilicen para producir hierba o forraje, se utilicen para producir leguminosas o barbechos o cultivos bajo el agua, el arroz, pastos permanentes o una combinación de estos usos, o cuando la explotación tiene menos de 10 hectáreas o está en producciones ecológicas. Y esto es el ejemplo, ¿vale? El ejemplo de una explotación, por ejemplo, de cereal de secano, que tiene más de 30 hectáreas, nosotros tendríamos que mirarlo de dos formas. Tendríamos que mirarlo de forma horizontal y después de forma vertical. De forma horizontal, ¿por qué? Porque como hemos dicho antes en la BECAM 7, tras 3 años todos los cultivos tienen que haber rotado al menos una vez. Por ejemplo, en esta parcela de 0,86 de superficie, tendríamos en la primera parcela teníamos un producto de cebada, en la campaña 2022 teníamos cebada, en la campaña 2023 una avena y en la 2024 se prevé tener una cebada. Por lo tanto, esta parcela sí que cumpliría porque dentro de estas 4 anualidades
durante una A rotado, ¿de acuerdo? Y con la avena. En la posición 2 tendríamos una parcela de 6,29 hectáreas, donde estaría sembrada de esparceta, que es una plurianual leguminosa. En la campaña 2022 tendríamos la misma, en la campaña 2023 también tendríamos esparceta y en la 2024 esparceta. Pero en la campaña 2025, esta que no ha rotado en 4 anualidades, en la 2025 sería obligatorio realizar una rotación. No podría continuar con esparceta porque estaríamos incumpliendo la BCAM 7, ¿de acuerdo? Y tampoco podría, como viene de una leguminosa, podría ir a un cultivo de barbecho, ¿de acuerdo? Esto sería de la forma horizontal y así las miraríamos todas y veríamos que cumplimos con nuestra planificación porque queremos, he puesto el ejemplo de la campaña 21, 22, 23 y 24 porque pretendo realizar un ecorégimen, el ecorégimen de rotación de cultivos. El ecorégimen de rotación de cultivos nos indicará después, como veremos el próximo día, que como mínimo el 50% de nuestras parcelas tienen que rotar respecto al cultivo que teníamos en campaña anterior. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, cuando vemos este ejemplo, vemos que el porcentaje de rotación, por ejemplo, con lo que nosotros hemos preparado, en este caso es un 92,53% y el que hemos preparado en la campaña 2024-2025 es un 77%. Para esta anualidad, bueno, para anualidades de forma general, el porcentaje de rotación es un 50% y para esta anualidad es un 25% como mínimo. Esto lo veremos el próximo día, pero es un pequeño avance para que lo veáis en un ejemplo. Pasamos a la BCAM 8, que es otra de las BCAMs importantes dentro de la condicionalidad reforzada, ¿vale? Que es el porcentaje mínimo de la superficie agrícola que tenemos que dedicar a superficies o elementos no productivos de forma obligatoria, ¿vale? La BCAM 8 estaba diciendo, perdonad, el porcentaje mínimo de la superficie agrícola que hay que dedicar a superficies o elementos no productivos, ¿de acuerdo? Tenemos explotaciones agrícolas, hay que dedicar un mínimo del 4% de lo que son las tierras de cultivo. Las tierras de cultivo son aquellas que están como IV, invernaderos, TA, tierra arable y TH como tierras de hortalizas, a superficies o elementos no productivos, ¿de acuerdo? Las plantaciones de aromáticas, para aquellos que tenéis, se consideran como un cultivo permanente y por lo tanto no estarán obligadas a dedicar este 4% a superficies y o elementos no productivos, ¿de acuerdo? Es muy importante que entendamos que la BCAM 8 solo obliga a lo que son las tierras de cultivo, no obliga a los cultivos permanentes. Cultivo permanente son almendros, olivos, algarrobos, viñedo, etcétera, ¿de acuerdo? Solamente obliga a las tierras de cultivo. Ahora bien, si cuando después nos queremos acoger al ecorégimen P5 de biodiversidad, ahí ya es otra historia. Ahí veremos el próximo día que sí que nos exigirá una parte de tierras o elementos no productivos, pero lo dejaremos para ese día. Aquí nos marca que la parte de la BCAM que se limitará al 3% y en total tendrá el 7% de las tierras, del porcentaje de las tierras de cultivo con superficies y o elementos no productivos. También nos indica que en las explotaciones que dejemos el 7% de cultivos fijadores de nitrógeno, ¿vale? La parte de la BCAM se limitará a un 3% y estos cultivos fijadores de nitrógeno no podrán ir seguidos nunca por tierras de barbecho. También hay una cuestión que es importante y que estos últimos días ha sido un poco polémica, está la prohibición de cortar setos y árboles durante la temporada de cría y reproducción de las aves entre el mes de marzo al mes de agosto y el mantenimiento de los elementos del paisaje, ¿vale? Que no se pueden alterar salvo autorización expresa de la autoridad competente. Bien, ahora había comentado pues la polémica que había aquí.
que ha salido últimamente en prensa, porque nos indicaba la prohibición de cortar setos y cortar y podar setos y árboles. Claro, hay muchos cultivos de los que tenemos implantados en la Comunidad Valenciana de marzo a agosto, pues que sería imposible el poder realizar una gestión. En estos momentos ya se encuentra disponible una propuesta de modificación de reales decretos de PAC en la web del Ministerio, y ya viene la modificación eliminado el porcentaje de cortar setos y de poda. La palabra poda vendría eliminado y lo que se quedaría sería la prohibición de cortar setos y árboles durante la temporada de cría para eliminarlos, ¿no? El objetivo de que nuestras acciones no repercutan de forma negativa en las aves. También excepciones al cumplimiento de este porcentaje mínimo de superficies u elementos no productivos, tendremos que cuando más del 75% de las tierras de cultivo se utilicen para producir hierbas o forrajes, ¿vale? Leguminosas o barbechos o una combinación de estos. O más del 75% de las superficies agrícolas sean superficies agrícolas admisibles, sean pastos permanentes o producción de hierbas, otros forrajes herbáceos o cultivos bajo el agua o una combinación de estos, ¿vale? Por lo tanto, en arroz, por ejemplo, este porcentaje mínimo de superficie agrícola dedicada a superficies o elementos no productivos de este 4% no había que cumplirlo. Y en explotaciones de menos de 10 hectáreas tampoco lo deberíamos de cumplir. Vamos a ver, dentro de esta beca, qué son superficies y elementos no productivos. Son tierras de barbecho, el barbecho tradicional o barbecho semillado, que en el próximo día vamos a ver lo que es un barbecho semillado. Básicamente es un barbecho que está sembrado de dos familias diferentes de las que relacionaremos el próximo día en una de las diapositivas que vamos a enseñar. Serían también las franjas de protección de cauces, serían también los lindes forestales, ¿vale? Los márgenes entre la zona cultivada que he comentado antes y la superficie forestal, ¿vale? Y unos elementos del paisaje. Como elementos del paisaje, tendríamos toda esta relación que hay aquí en la diapositiva. Tendríamos lo que son las tierras de barbecho, que tendría un factor de ponderación de 1. Factor de ponderación de 1 significa, si yo tengo una parcela de 10.000 metros cuadrados de barbecho, como tiene un factor de ponderación de 1, significa que yo voy a poder descontarme 10.000 metros cuadrados. Pero, sin embargo, si tengo una tierra de barbecho con plantas melíferas, o sea, un barbecho semillado, como tiene un factor de ponderación de 1,5, pues voy a poder descontarme el equivalente a 15.000 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Así sucesivamente, franjas de protección con una anchura máxima de 1 metro, lindes forestales por metro, terrazas de retención por metro. Ya veis el factor de ponderación, ¿de acuerdo? De 1, 1 y 5, setos, franjas y árboles, árboles aislados, árboles en hilera, grupo de árboles, factor de ponderación 1,5, árboles en hilera, factor de ponderación de 2, lindes de campo por metro, factor de ponderación de 1,5, charcas, lagunas, estanques y abrevaderos naturales, ¿vale? No pueden ser de cemento ni de plástico, tendría un factor de ponderación de 1,5, islas, enclaves de vegetación natural, un factor de ponderación de 1, majanos, un factor de ponderación de 1, elementos de arquitectura tradicional, un factor de ponderación de 1. Aquí estarían todo lo que son relacionados a las casetas de piedra, etcétera, ¿no? Muros tradicionales de piedra, los ribazos, un factor de ponderación de 1. Y elementos del paisaje, hay unos valores máximos que puede establecer la comunidad autónoma. La Comunidad Valenciana va a establecer en principio estos valores máximos para ayudarnos a que podamos cumplir con la superficie de elementos no productivos, que serían los siguientes. Serían los setos de una anchura máxima de hasta 10 metros, los árboles en grupo que ocupen una superficie máxima de 0,3 hectáreas, los lindes de una anchura de hasta 10 metros, las charcas, lagunas, estanques y abrevaderos naturales hasta un máximo de 0,1 hectárea
islas y enclaves de vegetación natural o de roca hasta un máximo de 0,1 hectárea, o sea, 1000 metros cuadrados, y las terrazas de retención de una anchura en proyección horizontal de hasta 10 metros. Y es muy importante que lo tengamos en la cabeza, ¿vale? Porque cuando veremos ahora con algún ejemplo diferentes elementos del paisaje, ¿vale? Veremos alguno que no entra porque supera estos máximos de superficie permitida por las comunidades autónomas, bueno, en este caso por el Ministerio, que es el que marca la posibilidad de estos máximos. Y es muy importante también entender que para que exista un elemento del paisaje, este tiene que estar en un recinto que tenga actividad agraria. Y esta es la clave para poder entender qué es un elemento del paisaje y qué no es un elemento del paisaje. Aquí, por ejemplo, veis, está desmarcada la capa recinto y tenemos marcada la capa elementos del paisaje. Y nos encontramos con una explotación, una parcela separada por un camino de frutos secos, en concreto de almendros, ¿de acuerdo? Toda esta parcela de aquí, donde está este final de color más rosado o morado, pues es una parcela de almendros. Al final de esta parcela hay un grupo de árboles que ya viene definido por SIGPAC, en SIGPAC esta anualidad, o sea, ya lo podríais comprobar, ¿vale? Como un elemento del paisaje. Pues este elemento del paisaje sería esto, ¿vale? Sería esta fotografía, equivaldría a este elemento del paisaje. Pues son un grupo de árboles, en concreto unas moreras, que tiene el propietario de esta parcela sembrado en su explotación, y aquí podemos observar en la parte inferior el campo de almendros. Otro ejemplo sería, esto es una explotación citrícola de regadío, ¿vale? Donde se ven una zona central como una laguna donde recoge todas las aguas pluviales, aprovecha para la recogida de todas las aguas pluviales de la finca, ¿no? Es una finca bien construida, en vez de muchas fincas de estas que se realizan de forma grande, donde echan todo el agua a los vecinos y a los caminos rurales para que se queden destrozados, pues esta lo hacen de forma distinta, recoge toda ese agua al centro de la finca para tener unos elementos del paisaje muy cuidados y una biodiversidad dentro de la parcela muy importante. En los caminos también vemos un grupo de cultivos, se ve un grupo de árboles, se ve de color más verde, ¿vale? Pues ahora veremos con la fotografía ahora reciente de invierno, ¿vale? Vemos estos grupos de árboles de color gris porque han perdido las hojas porque son nogales de madera, ¿vale? Pues estos serían, este grupo de árboles, esta línea de árboles sería perfectamente un elemento del paisaje. ¿De acuerdo? Hay más elementos del paisaje. Lo que yo os decía, la charca de agua también es un elemento del paisaje. Sin embargo, no lo podemos delimitar por elemento del paisaje porque tiene una superficie superior a los 1000 metros cuadrados. En concreto, casi que 20.000 metros cuadrados dispone esta laguna artificial de agua donde recogen las lluvias y ya se estancan para estar durante todo el año y convivir con diferente tipo de fauna, ¿vale? También podéis ver esta zona delantera donde hay diferente tipo de vegetación, incluso hay viñedo, hay un tipo de viñedo. De viñedo también sería una parte del elemento del paisaje. Esta combinación de olivos con estos ciprés
estos cipreses, este muro de piedra, esta combinación también sería otro elemento del paisaje, no superaría los 3.000 metros cuadrados y por lo tanto podríamos declararlo también elemento del paisaje. Esto es las líneas de árboles, también las podríamos marcar como elementos del paisaje y tendrían un factor de ponderación de 2, los metros cuadrados que exigiesen en ellos. ¿Vale? Vemos otro ejemplo en un cultivo, una zona de cultivo de olivar de secano, ¿vale? Esta parcela que se ve a la parte derecha, que está pintado de color más morado, ¿vale? Vamos a ver ya en secano otro tipo de elemento del paisaje distinto a los que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Este elemento del paisaje donde vemos perfectamente las zarzamoras, la zarzaparrilla, una parte de olivo y otro tipo de bueno, nosotros en valenciano llamamos malea, ¿no? Pues un poco este tipo de monte, ¿vale? Nos lo marca, ¿vale? Y nos lo marca. Vemos aquí, por ejemplo, es otra parte de esta marca violeta, vemos árboles de lentiscos, árboles de olivos también dentro de estos y diferente tipo de vegetación, ¿ves? La vemos perfectamente y esta la otra parte final de toda esta zona, ¿vale? Esta zona pues está marcada ya como un elemento del paisaje. Y antes os había dicho, ¿vale? Me habíais dicho, oye, un monte, alguno se pregunta, oye, un monte puede ser, un trozo de monte puede ser un elemento del paisaje. Un trozo de monte puede ser un elemento del paisaje. La diferencia de que esto sí que sea un elemento del paisaje, con otras casuísticas que no se conceden o no se van a conceder como elementos del paisaje, ¿de acuerdo? Es que, pues es muy fácil. Volvemos al inicial, muy rápido. Perdonad, he ido al revés. Esto está dentro de un recinto que tiene una actividad agraria. ¿Por qué? Pues porque se está cultivando, se está podando los olivos, se están abonando los olivos, se están cosechando los olivos. Y como está dentro de un recinto que tiene actividad agraria, esto es válido. Si esto estuviese en el mitad de un monte, ¿vale? Pues nos encontraríamos que al no tener actividad agraria no podríamos. Ahora después explicaré cómo lo podríamos hacer. Por ejemplo, esta parcela también de olivos, ¿vale? Esto que veis marcado en color azul, ¿vale? También he decidido que puede ser un elemento del paisaje. No está marcado en este momento. Realizaríamos una alegación al SIGPAC para declarar esto elemento del paisaje y veremos qué es, ¿no? Es un grupo de árboles de olivos, en este caso, donde anterioridad, hace muchísimos años, esto se utilizaba como una barraca, como un parany, ¿vale? Y se abandonó porque ya no estaba permitido por la legislación vigente de caza el tema del parany. Pues este grupo de árboles que podría sumar, ¿vale? Pues podríamos ver, incluso vemos anteriores restos de chapas y tal, ¿vale? Pues esto podría ser declarado perfectamente como un elemento del paisaje. Por lo tanto, hemos intentado dentro de esto, pues diferentes tipos con diferentes cultivos, tanto de regadío como de secano, para que podáis ver diferentes elementos del paisaje. En la BECAM 9 estaría también la prohibición de convertir pastos permanentes declarados como pastos permanentes sensibles dentro de la Reserva Nacional de la Red Natura 2000, ¿vale? Pues no se puede convertir ni labrar ni efectuar labores más allá de las necesarias para el mantenimiento de estos pastos designados como medioambientales y sensibles. Y por último, la BECAM 10, que haría referencia a la fertilización sostenible. Parecía, pues al principio, que se quedaba un poquito coja, pero con la publicación del Real Decreto 1051-2022, el cual nos va
hacer a todos poner las pilas de una forma importante, porque es el que establece la normativa para la nutrición sostenible de los suelos agrarios, ¿de acuerdo? Pues es el que nos marca todas las operaciones de fertilización y las cuales deberán estar correctamente registradas en un cuaderno de explotación digital. Las explotaciones, cuando proceda tanto en zonas vulnerables como de regadíos, deberán de contar con un plan de abonado para cada unidad de producción, ¿de acuerdo? Y también nos indica la aplicación localizada de purines y enterrado de estiércoles sólidos en superficies agrícolas. Y está prohibido el abanico, plato y cañones con carácter general. Vamos a ver también una cuestión pequeña del Real Decreto 1051/2022, el cual en estos momentos indica unos periodos de prohibición para la fertilización nitrogenada. Estos periodos en este momento son obligatorios. Las comunidades autónomas pueden establecer unos periodos diferentes, incluso incluir nuevos cultivos. Esto, en principio, en la Comunidad Valenciana está previsto que se modifique la Orden 10/2018, se adapten estos periodos en la medida de lo posible, que no van a variar mucho, no pueden variar mucho a lo que ya ha presentado el Ministerio, ¿de acuerdo? Y hay que tener en cuenta que los cereales de invierno, por ejemplo, del mes de junio a septiembre incluido, no permitiría la aplicación de ningún abono fertilizante nitrogenado. Esto estaría, pues, ni tanto el tema de los purines, que normalmente es lo que más se habla, o sea, abonos orgánicos, como de abonos inorgánicos, tampoco estaría permitido. En arroz marcaría de septiembre a marzo, ambos incluidos, en olivar de noviembre a enero, en uva de vinificación de noviembre a febrero, en cítricos de noviembre a enero, excepto en caso de variedades sin recolectar, que se permitiría la aplicación de fertilizantes nitrogenados bajo prescripción de un técnico para aquellas variedades que hiciese falta. Frutales de hueso y frutales de pepita desde la caída de hoja hasta el inicio de la brotación. En frutos secos, almendros, algarrobos, avellanos de noviembre a enero, ambos incluidos, y otras frutas como el caqui de noviembre a enero y uva de mesa de diciembre a febrero. También aprovechando que dentro de este webinar se encuentran varios ganaderos de porcino y de otras especies donde están los estiércoles, comentaros también que las explotaciones ganaderas que generan más de 1.000 metros cúbicos al año deberán realizar una analítica al año y si superan las 10.000 metros cúbicos por explotación y año, una cada 6 meses. Esto se podrá obviar si se tienen en cuenta los programas de cálculo reconocidos oficialmente, no será obligatorio realizarlo. Nosotros siempre hemos defendido que, como organización, que se debe realizar la analítica por una cuestión muy importante, porque la mayoría es la forma, es una cuestión que no es una cantidad muy importante y es la forma más objetiva de analizar lo que cada explotación tiene en su fosa o en su almacén de estiércol. Y, por lo tanto, la mayoría estaréis en una obligación de una analítica al año. Podréis ajustar a unos porcentajes menores a los que vienen muchas veces en los programas de cálculo y, por lo tanto, vais a necesitar de menor superficie para la aplicación de forma correcta de los purines y estiércoles. También indicar que en caso de purines se puede obtener estos datos con medios conductímetros, ¿de acuerdo? Y por último, la condicionalidad social, que es una novedad dentro de esta nueva PEPAC, ¿vale? Es la que establece las condiciones laborales que tienen que tener los trabajadores que están en nuestras explotaciones. Son cuestiones muy básicas, todos las conocemos. Son contratos de trabajo que deben facilitarse antes de los 7 días de trabajo de trabajo, ¿vale? Ahí pueden haber periodos de prueba. Tenemos que facilitar una formación mínima a la persona que se incorpora y, por supuesto, todo el cumplimiento de lo que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, aparte de cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y toda la normativa laboral que tenemos que cumplir con esta persona, esto quiere decir que si en nuestra explotación encontrasen a una persona que o bien no está con contrato de trabajo o
no tiene no está cumpliendo con la ley, no estamos cumpliendo con esta persona la ley de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Pues aparte de las sanciones pertinentes por temas laborales, podrán venir sanciones o vendrán sanciones por condicionalidad social, ¿de acuerdo? Y como he dicho anteriormente, ya no solamente penalizaciones de la solicitud única o del dinero que tenemos que percibir, sino también sanciones por la ley 30 de la política agrícola común. Ya hemos finalizado la parte medioambiental, vamos con unas consideraciones generales del Real Decreto 1048, ¿no? Pues el objetivo transversal de esta nueva PAC, aunque algunos, después de ver la parte medioambiental, pueden no estar de acuerdo con esta definición, ¿no? Que ha venido, o el objetivo principal es el modernizar el sector agrario a través del conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas rurales, con mediante tres bloques, ¿no? Mediante el bloque económico, mediante el bloque medioambiental y mediante el bloque rural y social. El objetivo principal, pues, es la consecución de unos resultados siempre pensando en la sostenibilidad y el cambio climático. Una cuestión importante dentro de las consideraciones está el agricultor activo y la actividad agraria, ¿vale? Que ya os he explicado un poco antes qué significaba. El agricultor activo es una figura que ha cambiado un poco de lo que era la relación anterior, que era un 80-20, o sea, el 20%, como mínimo teníamos que tener un 20% de ingresos que no fuesen los ingresos de las ayudas de la solicitud única. Ahora esta definición cambia, ¿no? Se considera que cumple con la definición de agricultor activo cuando es un titular de una explotación agraria, ejerce una actividad agraria, asume el riesgo empresarial y no realiza ninguna actividad de la lista de actividades excluidas. La lista de actividades excluidas no la vamos a comentar, ya la conocéis todas, no ha variado. El tema de aeropuertos, instalaciones ferroviarias, un poco, instalaciones de agua, servicios inmobiliarios, ¿no? Pues la de siempre. Y en uno de los dos periodos impositivos anteriores, el porcentaje de ingresos agrarios partido en ingresos totales es igual al 25% o nos encontramos con un afiliado a la Seguridad Social Agraria por cuenta propia o autónomo con actividad agraria o ha percibido menos o igual de 5.000 euros el año anterior, antes de las penalizaciones o exclusiones. Si nosotros, en vez de ser una persona física, somos una entidad jurídica sin personalidad jurídica, como podrían ser las comunidades de bienes o las sociedades civiles, al menos debe cumplir esta condición, uno de los comuneros o socios tiene que tener el 25% como mínimo o alta en la seguridad social. Y en entidades con personalidad jurídica, las SLs, sociedades anónimas, deberán declarar en la solicitud única el total de los ingresos agrarios y el total de los ingresos percibidos. Vamos también a ver la actividad agraria. Pues la actividad agraria es cuando en una superficie podemos acreditar mediante la producción que tenemos o que realizamos un laboreo, un mantenimiento del cultivo permanente, un pastoreo, una siega para mantenimiento, o criamos o cultivamos cualquier producto o realizamos una cría de animales en la zona, etcétera, ¿vale? Tenemos la obligación de mantener las superficies agrarias en estado adecuado y para aquellas personas, aquellos titulares que tenéis ganadería extensiva, esto es una novedad muy importante. La novedad no es que la carga ganadera mínima que tengamos que cumplir es el 0,2 UGM por hectárea, que es lo que viene sucediendo desde hace muchísimas PACs. La novedad más importante viene en que por ejemplo, la calificación de vaca nodriza, que una vaca nodriza, una vaca reproductora, equivalía a una UGM, ahora pasa a valer o a suponer 0,8 UGMs. En novillas de 2 años o más, lo mismo de 1 a 0,8 UGMs
Por lo tanto, estamos reduciendo nuestra carga ganadera, la estamos reduciendo un 20%, con los mismos animales. Y en ovino y caprino aún es peor, porque en ovino y caprino teníamos que con anterioridad una oveja o una cabra, teníamos una equivalencia de UGMs a 0,15, ¿vale? En la actualidad lo reducen a 0,1, con lo cual automáticamente con las parcelas que estábamos justificando esta carga ganadera, a nosotros nos han reducido un 33% esta carga ganadera, ¿vale? Por lo tanto, tendréis que tenerlo muy en cuenta con anterioridad a realizar la solicitud única por una cuestión, porque si vais muy juntos en las 0,2 UGMs, pues o bien aumentáis esos porcentajes de animales o tendréis que disminuir parcelas para justificar, ¿vale? Para no estar por debajo de la carga mínima que nos solicitan para poder cobrar dichas ayudas. Las situaciones de riesgo de actividad son las mismas que ejercíamos desde antes, sobre todo el tema de pastos a más de 50 kilómetros de nuestra granja, el tema de falta de actividad agraria, tener unos niveles bajos de ingresos agrarios, ¿vale? En función de los pagos que percibimos y, por supuesto, continúa la limitación de los 300 euros. Por debajo de los 300 euros no podremos realizar una solicitud única. Y ahora ya vamos a entrar a lo que serían las intervenciones de la PEPAC. Vamos a ver, ahora mismo veremos lo que es la ayuda básica a la renta y sostenibilidad, la BRS, y después explicamos. Como ayudas desocopladas, tenemos la ayuda básica a la renta, ¿vale? La ayuda redistributiva, la ayuda a jóvenes y ecoesquemas y clima y medio ambiente. Medidas sectoriales, veremos ayudas acopladas a las diferentes producciones. Esto lo veremos el 1 de febrero y también veremos un poco por arriba todo lo que son medidas de desarrollo rural que tienen que, en estos momentos están en fase de órdenes dentro de la Comunidad Valenciana, pues tanto para lo que es ayudas a zonas de montaña, producción ecológica, compensación, requisitos de Red Naturas 2000, jóvenes agricultores, etc. Bien, ¿cómo nos quedaría la ayuda o cómo ha quedado el paquete de dinero, ¿no? El paquete de dinero al final nos queda que para la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que es al final un pago por un derecho de pago básico cuando tenemos una hectárea admisible, sería el 51% del presupuesto. El pago complementario redistributivo se llevaría al 10%, el voluntario de ecoregímenes el 23%, ¿vale? Con lo cual, esto de voluntario es entre comillas, ¿no? Porque cuando uno le dicen que sus ingresos, un 23%, van a ser voluntarios, pues oye, mi nómina un 23% pues me afectaría mucho, igual que afectará a agricultores y ganaderos. Por lo tanto, tendremos que ver la opción de realizar estos ecoregímenes para ese porcentaje de dinero pues que revierta como ingresos en nuestra explotación. Para ayuda complementaria a personas jóvenes y agricultores, un 2% del total del presupuesto, y en ayudas asociadas un 14% del total del presupuesto. Y ya la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, lo que a partir de ahora voy a denominar como ABRS, está regulado dentro del Real Decreto 1045/2022, ¿vale? Voy a intentar explicar un poco, aunque es muy similar a lo que venía siendo el pago básico. Continuaremos con un sistema de derechos, con una nueva regionalización. Sabéis que en España había 50 regiones, ahora hemos pasado ya a 20 regiones. La ayuda básica a la renta
genera unos derechos a partir del 2023. Ya tenemos, en función de los derechos individuales que teníamos asignados a finales del 2022, cada uno de nosotros como titulares. Ahora ya los tenemos, ya nos lo han generado en 2023, ya lo tenemos y lo vamos a poder solicitar en la solicitud única de 2023, que va a empezar a partir del 1 de marzo, en principio. También veremos que, como novedad, ya no es una novedad, porque en 2020 ya empezaron a implementar la convergencia, ¿vale? Vamos a ir en función, vamos a ir a converger hasta el final del 2029. En 2023 ningún derecho de pago básico podrá tener un valor, en principio, por debajo del 76% del valor medio regional, figurado en 2026, y para todos los derechos de una región el 85% del valor el valor medio regional en 2026, y en teoría una convergencia plena en 2029 dentro de la misma región. También habrá una limitación de pagos que se denomina capping y de agresividad, donde ningún expediente puede superar los 200.000 euros de ayuda. Hay un límite máximo de pagos por 100.000 euros que se va a reducir a partir de los 60.000, ¿vale? Y nos van a descontar los costes salariales, que haría que ningún expediente de ayuda pudiese estar por encima de los 200.000 euros. Como novedad, en otras anualidades, cuando ha habido una modificación, cuando llevamos una mochila, por decirlo de alguna forma, ha habido situaciones que parcelas que no teníamos con derechos, pues nos han reasignado y hemos tenido derechos. En esta anualidad, en este cambio, ¿vale?, no va a haber una nueva asignación de derechos, sino que mantenemos todos el mismo número de derechos que teníamos al finalizar la campaña 2022. Por lo tanto, no vamos a coger más derechos de los que teníamos. Si yo, por ejemplo, como titular, a final de diciembre de 2022 tenía 22 derechos, el día 1 de enero ya continúo teniendo 22 derechos. Habrá dos formas de poder acceder a los derechos de la ayuda básica a la renta. Una es a través de la Reserva Nacional y otra por cesión de derechos. Cesión de derechos, lo conocéis, es lo que venía siendo con anterioridad, de lo que es el arrendamiento de derechos o la compra-venta de derechos, que después veremos, ¿vale? La región que nos van a indicar es la que tendremos cada derecho, dependerá de, y esto es muy importante, de la orientación productiva del cultivo determinada en la campaña 2020 para la solicitud única de dicha campaña. ¿Qué es decir? Si yo, por ejemplo, una parcela la tenía en 2020 de olivos o de almendros y en 2021 procedí a arrancar esa parcela y ahora la tengo, por ejemplo, de cereal, en vez de irme a la región del cereal, me van a remitir a la región de cultivos permanentes. Pero si es al contrario, si en 2020, por ejemplo, yo tenía una parcela en barbecho, tenía previsto en 2020 pues plantarla de almendros, pero llegó el COVID, no pude plantarla, en la solicitud única no la declaré como almendros y en 2021 la planté ya de almendros y ahora en 2022 la parcela continúa plantada de almendros, ¿vale? Y en 2023 la voy a declarar de almendros. A mí no me van a llevar a la región de almendros, me van a llevar a la región de tierra arable como si fuese un cereal. Y ahora después veremos este tipo de regiones. O también, si en ese momento esa parcela no estaba declarada en ninguna solicitud única o ningún REGEPA, pues la información registrada en SICPAC en 2020 será la que nos marcará la región que se atribuya, ¿vale? En las parcelas de aromáticas, aquellos que tenéis aromáticas que tenían un uso de tierra arable en la solicitud única de 2020 y ya estaban sembradas de aromáticas, se va a asignar la región de cultivo permanente correspondiente a la comarca agraria. En nuestro caso, en la Comunidad Valenciana, se va a asignar derechos de la región 12. Y si estaban a posteriori del 2020, van a tener derechos de la región 1,
¿vale? La conversión provisional de derechos se va a llevar a cabo en función de la equivalencia de las regiones entre la 2015 y la 2020, las declaraciones de superficie de la 2022 y los derechos de pago básico e importes de los derechos que tengamos en la campaña 2022. De hecho, la conversión se va a realizar, ¿no?, si hay más de una región, según criterios de proporcionalidad, priorizando que los derechos que tengamos de mayor valor nominal nos lo atribuirán a las regiones de 2023 que tengan valor mayor regional. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cultivo de cereal que va a ser, ya lo adelanto, ahora después vamos a ver las regiones, pero va a estar dentro de la región 1 y un cultivo de almendros que va a estar, o de cítricos, que va a estar en la región 12 de cultivos permanentes, ¿vale? Pues nos van los importes de los derechos que sean mayoritarios, nos los van a atribuir a la región de cultivos permanentes. ¿Por qué? Porque el valor medio regional es superior. Ningún derecho va a poder tener un valor unitario superior a 1.500 euros. En 2026 también se va a establecer un valor unitario máximo como el doble del valor medio regional, y para acceder a la Reserva Nacional tendremos que tener el requisito de formación mínimo de 150 horas lectivas o un requisito equivalente en tiempo trabajado. Van a poder acceder a la Reserva Nacional aquellos agricultores por sentencia judicial, los jóvenes agricultores menores igual de 40 años. Como novedad, los nuevos agricultores de más de 40 años, que veremos en las características que hay que cumplir para estar dentro de esta figura. Agricultores en desventaja, que serán aquellos que están ejerciendo la actividad agraria como mínimo desde 2015 y que no han participado nunca del sistema de derechos de pago básico. Aquí encajaría perfectamente, podría encajar aquellos agricultores o ganaderos que tenían derechos especiales, que se denominaba en aquel entonces de ovino, que no tenían parcelas agrícolas, ¿vale?, en la anterior PAC, y no tenían derechos de pago básico, ¿vale? Pues podrían entrar, por ejemplo, por dentro de esta figura de agricultor en desventaja. Y los responsables de explotaciones que participen en programas de reestructuración. Y la forma con que hemos expresado estos puntos sería la forma de preferencia que tendremos. Los derechos de ABRS se van a poder ceder de una forma similar a los derechos de pago básico. Vamos a poder venderlos o arrendarlos, los mismos. Siempre que lo hagamos con tierras no tendrá ninguna restitución en la Reserva Nacional, pero cuando lo hagamos sin tierras, en vez de la restitución que veníamos teniendo del 20%, habrá una restitución del 30%. También cuestiones importantes en ganadería es que si disponemos de derechos ABRS, los de ayuda básica a la renta para sostenibilidad, sobre pastos, hay que verificar que se cumple la carga ganadera y también que la explotación ganadera es intensiva, no se puede justificar pastos. Cuidado aquellos que tenéis cebaderos de terneros, ¿vale? Con esto. En principio, no se podrían justificar derechos ABRS. Se ha establecido un nuevo cálculo, pasamos de lo que era el CAP a una nueva denominación, coeficiente de subvencionabilidad de pastos, CSP. Por lo tanto, hay que revisar que en cada recinto que tengamos unos valores similares a los que veníamos teniendo. En principio debería ser así, ¿vale? Y también aquellos ganaderos que cobraron ayuda, lo que he comentado antes, de derechos especiales o sin tierras, cuidado al intentar acceder a la Reserva Nacional a través de la figura del agricultor en desventaja, ¿vale?, que es la creación, que no creemos una situación de riesgo, ¿de acuerdo? Hay que tener muy en cuenta que las nuevas parcelas que elijamos en la actualidad tienen que tener unas fechas de arrendamiento, por ejemplo, de enero de 2023, no anteriores, para no crear una situación de riesgo. En cultivos de secano vamos a ver los diferentes tipos de regiones que teníamos en las campañas 2015-2022 hasta
la región que vamos a tener de 2023-2027. En cultivos de secano, todas las comarcas de la Comunidad Valenciana estamos en la región 401 con un valor medio regional de 89,92. Ahora vamos a pasar a la región 1 con un valor medio regional de 81,47 para la campaña 2023. En cultivos de regadío, que son todas las comarcas de la Comunidad Valenciana, que no son el Palancia, la Ribera del Júcar y Huerta Valenciana, estarían en la región 901, ¿vale? Tierras de cultivo de regadío 901, con un valor medio regional de 170,92, pasarán a la región 6, con un valor medio regional de 157,85. Los cultivos de regadío, que estaban en la región 2101, principalmente el arroz, ¿vale? Estaban en un valor medio regional de 446,9, pasarían a la región 9 con un valor medio regional de 407,20 euros. Y para los cultivos permanentes, que estábamos en la Comunidad Valenciana en la zona, por decirlo de alguna forma, en la zona interior, estaban en la región 602 con un valor medio regional de 136,75, pasaría a la región 12. Y los cultivos permanentes de la zona litoral con un valor medio regional de la 1002, ¿vale? Convergirían en la misma región. Estos tenían un valor medio regional de 195,97, convergen en la misma región, en la región 12, con un valor medio regional de 142,01. ¿Esto qué significa? Pues que la mayoría en las zonas de litorales que tenían unos valores medio regionales cercanos a esta cantidad o incluso superiores van a converger a la baja, y los que estaban en un cultivo permanente de zona interior que tenían este valor medio regional o inferior incluso, van a subir, van a incrementar, su convergencia va a ser a ir de forma progresiva ganando un poco de dinero. Y para los pastos, todas las comarcas de la Comunidad Valenciana estaban en la región 203 con un valor medio regional de 80,66, pues vamos a convergir todos en la región 16 con un valor medio regional de 71,42. Aquí tendríamos un poco lo que serían las tierras de cultivo de secano, ¿vale? Esto lo voy a pasar de forma rápida: tierras de cultivo de regadío, cultivos permanentes, pastos permanentes, ¿vale? Y vamos a empezar lo final, el pago complementario redistributivo, que sería la última parte de esto. El pago complementario redistributivo es un pago complementario a las primeras hectáreas de cada explotación, que lo que pretende es redistribuir los fondos de las explotaciones más grandes hacia las explotaciones medianas y pequeñas. Hay dos tramos: el tramo 1, que es el 20% del valor medio regional del ABRS, y el tramo 2 del 40% del valor medio regional del ABRS. Aquí tenemos para las regiones nuestras, están remarcadas en color rojo en función de la orientación del cultivo. Tenemos en tierras de secano para la región 1, que serían, por ejemplo, el equivalente a cereales. Hay un umbral entre 0 hectáreas y 11,92 hectáreas. Cobraríamos para el primer tramo 16,38 euros por hectárea, y para el segundo tramo, que iría de la 11,93 hectáreas hasta las 76,61 hectáreas, cobraríamos 32,76 euros por hectárea. ¿Esto qué significa? ¿Que si tenemos una explotación de 100 hectáreas no cobramos? No. Esto lo que significa es que tengamos una explotación de 100 o 200 hectáreas, nuestro límite a la hora de cobrar va a estar en 76,61 hectáreas. ¿De acuerdo? En tierras de regadío, los que estéis en la región 6 estará entre 0 y 5,27 hectáreas con esta cantidad de importe, y entre 5,28 y 55,07 hectáreas esta cantidad de importe. En la región 9, la del arroz, entre 0 hectáreas y 3,53 hectáreas estará con un importe de 81,92, y de 3,54 a 33,59 hectáreas estará con un importe de 163,91 euros por hectárea.
En cultivos permanentes, en la región 12, entre 0 hectáreas y 1,67, cobraríamos 28,57 euros para el primer tramo y de 1,68 a 14,53 hectáreas cobraríamos 57,17 euros por hectárea. Y en pastos permanentes entrarían los ganaderos en la región 16, entre 0 hectáreas y 21,96 hectáreas cobraríamos 14,37 euros por hectárea y de 21,97 a 94,62 hectáreas cobraríamos los 28,76. ¿Vale? Esto es lo mismo que he indicado con anterioridad, o sea, estos son los límites de hectárea. Nosotros tenemos 200 hectáreas de pastos, cobraríamos hasta los 94,62, o si tenemos 20 hectáreas de naranjos, cobraríamos hasta la 14,53, ¿de acuerdo? Esto lo veremos ahora con un ejemplo. Cuando el titular que está en una región, o sea, cuando el titular de una solicitud única solamente está en una región, esto se calcula de forma directa, pero si no está en una región, cuando está en más de una región, hay que realizar unas ponderaciones. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de ponderación de almendros, viñedo y cereal. Voy a pasarlo, el ejemplo de almendros, viñedo y cereal. Más que nada para que veáis un ejemplo en dos regiones, ¿de acuerdo? Porque el ejemplo, por ejemplo, que es de uno, si uno tiene una región está solamente en una región donde tiene arroz, por ejemplo, pues es de forma directa. El tramo, las hectáreas que tengo del tramo 1 multiplicado por lo que me pagan del tramo 1 y lo del tramo 2 multiplicado por el tramo 2. Ahí no hay color, ¿vale? En explotaciones de almendros de 12 hectáreas, por ejemplo, es un ejemplo, una explotación de almendros de 12 hectáreas con 16 hectáreas de viñedo de secano, en zona, por ejemplo, de Utiel-Requena, y 80 hectáreas de cereal de secano. Los almendros y viñedo están en la región 602, que va a converger en la región 12, y la del cereal estaba en la región 401, que va a converger en la región 1 de ABRS. Y ambos tenían un valor del derecho igual al valor medio regional. ¿Cómo lo calcularíamos? Pues esto es la formulación de cálculo para aquellos que siempre os gusta saber de dónde salen los números, ¿vale? Especialmente para vosotros, pues en la región 12 estarían las hectáreas de viñedo y almendros, que sumarían en total 28 hectáreas. Teníamos un umbral de para el tramo 1 de 1,67 y para la región 1 tenemos una superficie declarada de 80 hectáreas con una superficie de un umbral de 11,92 hectáreas. El factor de ponderación de estas hectáreas es de 25,93 para los almendros y viñedo y del 74,07 para el cereal. Por lo tanto, la superficie de umbral ponderada sería el multiplicar esto, el 1,67 por el factor de ponderación y el multiplicar el 11,92 por el factor de ponderación. Y sería este resultado. La superficie menor que tenemos de las dos es esta, de esta frente a esta y de esta de 8,83 frente a las 11,92 son 0,43 y 8,82, que es la que multiplicaríamos por el importe unitario euros por hectárea. Tendríamos 0,43 por 28,57, 12,29 euros de ayuda redistributiva y 8,83 por 16,38, 144. En total, para el tramo 1 tendríamos 156,92 euros. Y para el tramo 2 tendríamos que disminuir la superficie que ya estaba con anterioridad, que eran las 0,43 hectáreas y las 8,83, y por lo tanto, nos quedarían 27,57 hectáreas y 71,17 hectáreas de las 12. El umbral que tenemos son 12,86 hectáreas y 64,69 hectáreas. El factor de ponderación 27,92 y 72,08. Nos saldría la superficie del umbral ponderada 3,59 y 46,63. Tenemos que escoger entre la menor entre esta cantidad de 3,59 y 12,86 y la menor entre 46,63 y 64,69. Por lo tanto, nos quedaríamos la superficie que vamos a calcular ayuda redistributiva sería 3,59 y 46,63.
lo multiplicaríamos por el importe unitario de cada tramo, de cada región. Las 3,59 de almendros y de viñedo lo multiplicaríamos por 57,17, tendríamos un importe de ayuda de 205,24 y para el cereal multiplicaríamos el 46,63 por 32,77, que es el importe del tramo, serían 1.528,07 y nos daría el conjunto 1.733,31. Pago redistributivo para el 2023 para esta explotación de almendros, de viñedo y de cereal sería de 1.890,23. Yo he hecho un poco el simulacro, ¿no?, de qué es lo que hubiese cobrado si tuviese derechos de pago básico sin contabilizar el greening con un valor medio regional del 2022. El conjunto serían 11.022,6 euros para esta explotación y el cálculo para el valor medio regional de los almendros y del viñedo, más el cereal, que está el valor medio regional 81,47, nos daría 10.493,88, más el pago redistributivo del 2023, 1.890,23, nos iríamos a un sumatorio de unos 12.384,11. Y esto pues sería un ejemplo de cómo poder calcular este pago redistributivo cuando tenemos más de una región. En este caso teníamos dos regiones, la región 12 y la región 1, ¿de acuerdo? Y pues para hoy, ¿vale? Pues ya sería el final. Espero no haber sido muy pesado. Es que tener en cuenta que hay mucha normativa, que es muy enfarragoso y pues intentar transmitirlo todo a este nivel, intentar explicarlo para que lo podamos entender, pues a veces es un poco complicado. Pido disculpas si en algún momento no habéis podido escuchar porque nos ha fallado el audio. Y bueno, pues nada, invitaros a que si mi compañero ya ha contestado creo que muchas de las cuestiones del chat, porque yo no puedo estar pendiente tampoco de esto, agradeceros a todos los que estáis aún conectados toda esta transmisión, esperaros, os deseo y os esperamos para el próximo 1 de febrero, miércoles 1 de febrero a las 18 horas, donde ahí daremos cuenta de lo que son los ecoregímenes y lo que son las ayudas asociadas a los diferentes cultivos. No sé, Joanma, si quieres añadir algo más. No, simplement agrair-te, Francis, l'esforç, agrair sobretot la paciència que també heu tingut els que esteu connectats. El màxim de participants ha sigut 121 i la mitja 114-115, en cap moment ha baixat de 100 persones que esteu connectats. Per tant, reforça l'interès que n'hi ha en aquest tema. I com dia Francis, simplement comentar que ahí teniu les adreces electròniques a les que podreu adreçar qualsevol consulta. Esperar-vos el dimecres que ve on parlaríem de les corrègims, ajudes associades i ajudes ja del PDR molt lleugerament i ficaríem un exemple final de com se quedaria una explotació tipus, l'ajuda final. I res, agrair-vos la vostra assistència i fins el dimecres. Bona nit.